Padre, gracias Dios te damos por este precioso día que tú nos das hoy. Te rogamos, Señor, que tú bendigas, mi Dios, en nuestras vidas, con tu palabra, Padre. Hemos cantado a tu nombre, hemos alabado al Señor, y eso solo es posible, Señor, por el perdón que nos has dado en Cristo. Hoy, mi Dios, también acudimos a ti, Padre, a pedirte que tú, Señor, con tu palabra, sanes a tu pueblo, mi Dios, santifiques a tu pueblo, y mi Dios, que hoy, este tiempo también con ellos, mi Dios, sea un gran desafío. Háblanos, mi Dios, lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Recordando un poco de los estudios de la vida de Cristo, cómo hemos llegado hasta ahora, si ustedes recuerdan, Jesús había hecho su primer viaje a Jerusalén, a Judea, y terminando ese tiempo allá se encontró, ustedes recuerdan, entró al templo, hizo la limpieza del templo, se encuentra con Nicodemo, y luego regresa camino hacia de Galilea otra vez a su tierra. Recordamos que le fue necesario pasar por Samaria, se encuentra con la mujer samaritana, y después de esto ya sigue hacia Galilea. Ahí en Galilea, en el último estudio de la vida de Cristo que vimos, recuerdan ustedes que va a Caná, donde antes había hecho el milagro de la transformación del agua en vino, y hace allí en Caná un milagro especial, un milagro a distancia. ¿Recuerdan? Sanó al hijo del noble, ¿no? Y eso fue a distancia. En este caso, estamos ya ahí en Galilea, en Caná, pero siguiendo ahora la historia de Jesús en ese tiempo que estuvo en Galilea, vamos a ver cómo habíamos visto que venía a su tierra, y su tierra, si bien sí pensamos en Nazaret, era todo Galilea, era conocido ahí en Galilea, y él le era necesario ir a su tierra, a pesar de que él mismo lo dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero ahora vamos a ver particularmente a Jesús ya yendo a su pueblo natal. Liel, ¿me pasas el mouse, por favor? Porque se me olvidó, ya lo voy a ocupar. El puro ratón. Ahora sí. Vamos a ver justamente dónde estamos, ahí en este pequeño mapa. Deja ver si ya me... Ahí está. Bien, esta es la zona de Jerusalén. Aquí espero que alcancen a ver bien, porque a lo mejor les queda un poco chico el mapa. Llegó a Caná, que está más o menos ahí donde estoy marcando yo con el ratón, y luego viajó hacia Nazaret. Nos vamos a acercar un poco. Nazaret, ahorita vamos a ver un poco de introducción a lo que ocurre, qué es Nazaret y demás. Entonces nos vamos a acercar a Nazaret para ver un poquito acerca de esa pequeña aldea. Esto es Nazaret. Aquí se están haciendo algunas excavaciones y reconstrucción en base a un poco de información que han encontrado. Nazaret, pues mira, aquí creció el Señor Jesucristo. En este programa puede uno ver las diferentes actividades que se hacían en la siembra, en la cosecha. Sembraban vid, trigo, había ovejas, y puede uno pasear por las calles en estos lugares. Pero me gustaría primero prestar atención a una pequeña introducción también al contexto de Nazaret, ¿sí? Nazaret está situada en una depresión natural. Es una falla geográfica llamada actualmente Falla de Nazaret, que separa la Baja Galilea desde el norte del valle de Jezreel hacia el sur. Era un pueblo muy pequeño. Si la familia de Jesús quería ir a Jerusalén para las fiestas, por ejemplo, son casi 136 kilómetros. Así que es un trayecto largo, porque usted no va a viajar muchos kilómetros al día andando con su familia. Usted puede andar con niños o ancianos y toda clase de razones. Eso tomaría mucho tiempo. En los 8 años que pasamos aquí, hemos dirigido 5 excavaciones arqueológicas, y en cada ocasión encontramos material esencialmente alfarería que nos dice que el área estaba cultivada en la primera etapa del período romano.
Ahora bien, eso sería años antes de que Jesús naciera. Así que ese material nos dice que en efecto la gente no solo cultivaba, sino que vivía en esa área general. Económicamente la vida en Nazaret habría sido difícil. Ellos habrían tenido que ganarse la vida con la agricultura como cualquier otro, pero debido a que es un lugar muy empinado, es posible que tuvieran que aplanar todo con el fin de hacer mesetas donde cultivar frutas, olivos y trigo, entre otros. Cada pueblo tenía que vivir de la agricultura, y Nazaret no era la excepción. Dado que Nazaret es una comunidad agrícola, eso significa que Jesús había crecido participando de la cosecha, digamos, de los viñedos, de los árboles de olivo, del trigo y la cebada. Todo eso era parte de su vida durante los años en que creció aquí. Crecer en Nazaret significa que aprendió algo de la humildad impresa en el texto de San Pablo en Filipenses, que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. En segundo lugar, aprendió acerca de las personas con las que iba a ministrar y a los que ministraría, y aprendió cómo era la vida y todo acerca de ella. En tercer lugar, llegado el momento de su ministerio, supo cómo comunicarse con ellos en categorías e imágenes que conocieran y entendieran. Ok, ahí termina ese video. Eso nos da una idea de dónde creció Jesús y a dónde se dirigió. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ahorita vamos a ver otra pequeña cápsula, pero acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 4, versículo 16 al 31. Entonces, habíamos dejado a Jesús en Caná de Galilea, y esta historia la podemos encontrar también en Mateo 13, en Mateo 13, 53 al 58, en Marcos 6, del 1 al 6, y en esta ocasión nos vamos a centrar en el relato en Lucas para nuestro estudio. Dice el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nada más, antes de ver otro video también que nos explica un poquito acerca de la sinagoga, recuerden ustedes que en Israel, dentro del judaísmo, existe el lugar de culto. ¿Cuál es el lugar de culto del judío? No justamente la sinagoga. Hay un solo lugar de culto permitido, el templo. Solo el templo. Y si tú lees el Antiguo Testamento, nunca aparece una sinagoga. ¿Cómo surgieron las sinagogas? De hecho, aunque el pueblo judío, cuando tú lees en el Antiguo Testamento, encontraban lugares altos y edificaban altares a Jehová, y estamos hablando de los de Jehová, porque sí es que había altares para otros dioses, pero hacían altares a Jehová. Esos altares no eran permitidos por la ley, era una adoración ilegal. El único lugar de culto permitido era el templo. Ahora sucede que después de que vino el Babilonia y se llevó cautivos a los judíos, ya no había templo, el templo había sido destruido. Entonces, ¿qué tenía que hacer el judaísmo para seguir vivo? Tenía que existir un lugar donde se reunieran, y entonces se crearon las sinagogas. Esas sinagogas aparecen con la deportación a Babilonia, regresan, y desde entonces existen las sinagogas. Entonces, aunque existe un solo lugar de templo, existe la sinagoga. No para el culto ceremonial del templo, sino para el culto público y familiar, de devoción comunitaria, ¿sí? Era el lugar de exposición de la Biblia, donde podían seguir escuchando. Las sinagogas, esa era la función de la sinagoga, era como un salón de clases, pero también funcionaba con otras funciones civiles, y vamos a ver ahora, regresando aquí Presenciemos lo que Jesús experimentó mientras crecía. Nuestra primera parada nos lleva al arado y la siembra. Bueno, no vamos a ver lo del arado y la siembra, porque no es parte de nuestro tema, pero sí me gustaría en este caso, a ver si no me perdí aquí, sí estoy bien perdido, no sondeando. Vamos a irnos hasta la sinagoga. En este caso, esta es una sinagoga reconstruida. Voy a salir aquí habíamos empezado hace ratito. Entonces aquí entramos a la sinagoga y vamos a ver una pequeña explicación.
Bien, la sinagoga realmente es el centro de las comunidades, la casa de la comunidad entera. La llamamos la casa del pueblo, porque usted no solo adora, también hace otras cosas. Por ejemplo, podría necesitar testigos para un compromiso o para formalizar algún otro documento legal. Quiero decir, hay muchas cosas que podrían necesitar hacer en ella. Así que la adoración es solo una de las cosas que pueden hacerse en la sinagoga. El templo en Jerusalén era simplemente una institución nacional enorme que después de todo tenía un sexto de toda el área de la ciudad santa, la que tiene el patrocinio real de Herodes el Grande. Después de todo, él lo construyó y sus hijos y nietos lo continuaron hasta que fue destruido por los romanos. El templo requiere una enorme infraestructura, toda ella sacerdotal, que contrasta con lo demás, lo cual es un estrato de la institución. Usted no necesita un rabino. Todo lo que requiere es gente que desee leer el Torah en voz alta, que lo proclame a Israel y que se conviertan en una sinagoga. Cuando se oficia una ceremonia religiosa, la gente se reúne específicamente para leer los primeros 5 libros de la Biblia, para que todos lo escuchen, para orar juntos y para leer de los profetas. Entre ellos hay alguien que traduce para la gente que no sabe hebreo, porque algunas personas solo hablan arameo y no saben hebreo. También se reúnen para oír a cualquiera que desee dar una breve exposición o que es conocido por su sabiduría, con el fin de explicar alguna aplicación de las Escrituras a la vida diaria. No tenemos evidencia alguna en ningún texto antiguo de que las mujeres se sentaran separadas de los hombres. Ahora bien, hay personas hoy que creen que es impensable que no fuera así, pero no podemos probar que lo fuera. Las autoridades principales de Israel sobre sinagogas antiguas repiten esa información, por lo que simplemente no podemos probar que las mujeres se sentaran separadas. De las casas iglesias que conocemos, solo hay 2 anteriores al siglo IV. Estas son en realidad casas remodeladas, en las cuales el espacio interior se modificaba para que pudiera acomodar una multitud más grande, pero no tienen el tipo de definición que supone esta base. Así que los primeros espacios de los cristianos no eran modelados según la sinagoga, se modelaban según la misma casa y luego la agrandaban. Ahora veamos cómo vivía la gente. Ese es un ejemplo de una casa. Bueno, quería que vieran esos videos también para entrar un poquito en contexto. Muchas veces nosotros leemos las historias. Ya puedes apagar el cañón, Eliel, si quieres, por favor. Pero ver un poquito la situación nos ayuda a introducirnos un poco más en el texto. En la sinagoga entonces se reunía la gente, como ustedes lo vieron, para diferentes, o sea, no nada más para leer la Biblia, sino también aún para un matrimonio o para otras situaciones civiles. Era el centro de la población. Y Jesús acostumbraba, mientras él vivía ahí creció en Nazaret, era su costumbre ir a la sinagoga, evidentemente. Recuerden que él, en algunos momentos lo vemos, por ejemplo, cuando era niño, que se quedó con los maestros de la ley, haciendo preguntas y aprendiendo. Él creció y aprendió muy probablemente en una sinagoga aquí en Nazaret. Y dice el texto, pues regresamos, versículo 16, dice que vino a Nazaret donde se había criado, él era conocido allí, y entró en la sinagoga conforme su costumbre y se levantó a leer. Así que conforme a su costumbre puede ser que era su costumbre ir a la sinagoga, que era su costumbre también levantarse y leer. Era parte de la exposición. En un momento Timoteo dice que no descuiden la lectura pública, la lectura de la Escritura. Es importante leer la Biblia. En estos momentos había quizás un rollo de la Escritura por sinagoga y algunos podrían no tener todo el Antiguo Testamento, sino nada más ciertas porciones. Hoy tenemos el privilegio de que todos podemos tener la Biblia en nuestras manos, de que no necesitamos solamente venir y escuchar el sábado que alguien más la lea por mí, puedo yo leerla en casa. Y espero eso, de que sea también tu costumbre, la lectura de la Biblia. Yo creo que un desafío, y lo he compartido, un desafío real para un cristiano es leer la Biblia por lo menos una vez al año. No te requiere mucho tiempo. Y para la gran mayoría de cristianos,
no han leído la Biblia ni siquiera una sola vez en sus vidas. Creo que es un buen desafío que tú te coloques, empezar a leer la Biblia. 15 minutos que tú leas diariamente la Biblia, terminas. Yo les animo, por ejemplo, hay formas de leer la Biblia como aplicaciones como el YouVersion. No sé si ustedes la han escuchado, si no, búsquenla ahí en internet, no, en la tienda de aplicaciones de su celular, YouVersion, que te pone un plan de lectura que es muy bueno porque de pronto hay algunos planes que te mezclan. Lees una porción del Antiguo Testamento o de los libros históricos, una porción de libros poéticos o libros proféticos y una porción del Nuevo Testamento, quizás una porción de uno de los evangelios y quizás alguna carta. Entonces siempre la lectura es dinámica y eso ayuda. Hay muchas herramientas para leer la Biblia de una forma dinámica, te desafía y hasta te manda un recordatorio. Si no has leído la Biblia, al final del día tú le dices a qué horas te tiene que mandar el recordatorio de que no has leído, para que te sientes y te pongas a leer. Así que excusas no hay. Lee, que sea tu costumbre leer. Pero vamos a regresar ahora al pasaje y dice aquí que versículo 17, en cuanto a la lectura, dice: se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, literalmente aquí es habiendo desenrollado el libro, porque son rollos, halló el lugar en donde estaba escrito. Y toma un texto de Isaías que empieza a leer. Este texto es en cuanto a lo que era la obra y la naturaleza del Mesías. La costumbre era ir leyendo un pasaje. Empezaban, por ejemplo, tomaban Isaías y lo leían de principio a fin, ahí en la sinagoga. Cada día quizás leían algunas porciones. Recuerden que la separación como la tenemos nosotros por libros y capítulos no está en los libros, en el idioma original, se agregaron tiempo después, pero iban leyendo porciones hasta que terminaban. Era como una exposición de las Escrituras. Pero normalmente leían una porción completa antes de sentarse. Jesús hace algo que causó una cierta extrañez en todos los que estaban allí presentes. Y él lee. Acompáñenme por favor aquí en la lectura. Dice versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes qué leyó? En tu Biblia, si sabes, quizás no sabes cómo se usan estas referencias, pero es buena oportunidad esta para aprender. Normalmente al costado, ya sea al final del versículo en algunas Biblias, o a veces al costado en una columna, o a veces al pie de página con una pequeña marca, aparece el pasaje paralelo, la referencia cruzada, y nos va a decir dónde leyó Jesús. No sé si lo puedes encontrar ahí. Isaías 61, 1 y 2. Esa fue la lectura que hizo Jesús. Vamos a ver ahora este pasaje y enseguida lo vamos a comparar para ver si lo leyó todo literalmente. Vamos a verlo enseguida. Pero vamos, antes de ver eso, ¿por qué Jesús leyó esta sección? En primer lugar, posiblemente porque era la que tocaba leer y providencialmente trataba acerca de la vida y obra del Mesías. Si Jesús se levantó y tomó un pasaje aparte, no lo creo, porque se le dio ese libro, para que leyera ese libro. Recordemos que Jesús había sido bautizado y eso marcaba que el inicio de su ministerio. Él había comenzado su ministerio ¿cuándo? Desde el día de su bautismo. Entonces lo primero que encontramos en este pasaje, y lo voy a resumir en 3 puntos, uno de ellos lo voy a dividir en otros 3 puntos. Primero, su capacidad. El segundo punto que veremos después es su comisión y finalmente vamos a ver su obra. Comencemos con el primero, su capacidad. ¿Cómo iba a ser capacitado el Mesías para su obra?
¿Qué fue lo que le dio la capacidad al Mesías? Porque Cristo, si bien Él mismo es Dios, Él se había despojado de su posición y Él voluntariamente había abandonado esa posición y el uso de sus atributos divinos. Nunca dejó de ser Dios, nunca perdió sus atributos, pero Él voluntariamente no los usó. Él dejó de lado esos atributos. ¿Para qué? Para vivir como nosotros. En su humillación, Él vivió, creció como cualquiera de nosotros. Aprendió, como ya lo hemos hablado varias veces, aprendió como cualquiera de nosotros. Así entonces, siendo Él como nosotros, necesitaba ser capacitado para una obra tan grande como la que implicaba la suya, ser el Mesías. ¿Y de dónde vendría su capacidad? ¿Qué dice el pasaje? Fíjate, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. Entonces, ¿de dónde viene su capacidad? Del Espíritu de Dios. Así entonces Cristo fue capacitado por el Espíritu Santo, que le fue entregado de una forma completa. Dice Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El enviado de Dios en este caso fue Cristo, el Hijo. En segundo lugar, su comisión. Tuvo la capacidad para hacer su obra, la obra del Mesías. Pero ¿cuál era su comisión? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Para qué fue ungido? Me ha ungido, vamos a ver aquí en orden, ya las dijeron, para dar buenas nuevas a los pobres. Segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad de los cautivos, y vamos a ver un poquito más de eso enseguida. Pero esencialmente aquí, el hecho de haber sido ungido, fue ungido con una razón. ¿Qué significa ser ungido? Hablamos de la obra del Mesías. El Mesías es la palabra que tiene que ver con ungido. Proviene de una palabra que significa derramar. ¿Y recuerdas en el Antiguo Testamento ungimientos? ¿Algún ungimiento de alguien? ¿Quién recuerda? Un rey. El rey David fue ungido, de hecho él fue ungido en 3 ocasiones. ¿Y qué se hacía cuando se ungía al rey? Venía el profeta, traía un vaso, una vasija llena de aceite, a veces la rompían o sencillamente la derramaban sobre la cabeza del que iba a ser ungido. De modo que el aceite, el ungimiento esencialmente era algo común en el judío. O sea, hoy en día vas, te das un baño, te pones tu champú, tu acondicionador, pero era común en aquel tiempo, que no había esas cosas, colocarse aceite en la cabeza. Y el aceite, hoy en día muchas mujeres todavía usan algún aceitito, ¿no?, para la cabeza, para que, ¿qué hace con el cabello? Lo deja suave. Entonces ese era un tipo de ungimiento común, diario, pero el ungimiento ceremonial se le hacía a un rey. Y cuando era ungido, el rey se consideraba que era capacitado, consagrado, separado para esa obra. No solamente el rey era ungido. ¿Recuerdan algún otro tipo de persona que era ungido? El sacerdote, exactamente. Los sacerdotes eran ungidos. Cuando a Aarón, por ejemplo, vemos el ungimiento de Aarón, cuando a Aarón lo ungieron, también se derrama el aceite y de esa forma era consagrado, separado para esa obra y calificado para llevarla a cabo. De hecho, dice un pasaje, Juan 10:36, lo leo, nada más dice, al que Padre santificó y envió al mundo. Esa es la palabra, está en un contexto donde están diciendo aquí, Jesús estaba diciendo blasfemias, y ustedes decía Jesús, al que Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Pero me quiero centrar en eso, lo santificó y lo envió. ¿Cómo Dios el Padre santifica a Dios el Hijo? ¿Qué no se supone que siendo Dios es santo? Lo santifica porque
lo ungió, porque lo separó, porque lo consagró. Tenía una obra que hacer. ¿Cuál era la obra de Jesús? Y no se iba a apartar de ella. Inició su ministerio para hacer su obra. Esa era su obra. Esa era lo que venía a hacer. Así que esa era la comisión. El Espíritu del Señor le dio la capacidad, le dio la comisión. ¿Para qué? Para hacer su obra. Y ese es el tercer punto. Su obra. ¿A qué nos referimos con su obra? Fue llamado y capacitado. ¿Para qué? Vamos a ver aquí. Fíjate el versículo 18. Para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Esto de ser enviados, lo que venimos hablando hace un momento, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Así que fue llamado y capacitado para predicar, para pregonar, para proclamar. Tenía una obra que hacer. Y les mencionaba que lo voy a dividir en otros 3 puntos. Cristo fue llamado y capacitado, primero, porque Él vino como un gran predicador. Lo vamos a ver también como un gran médico y como un gran redentor. Veamos el primer punto. Como un gran predicador, ¿a qué venía? A dar las buenas nuevas. Fíjate, aquí dice, me has ungido para dar las buenas nuevas. ¿Sabes cuál es la palabra griega aquí que se traduce para dar las buenas nuevas? La palabra griega es para evangelizar. Sabemos eso, ¿no? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Y la palabra griega aquí podrían haberla traducido literal y podríamos entenderla quizás. Para evangelizar. Él traía buenas nuevas que dar. ¿A quiénes les iba a dar las buenas nuevas? A los pobres. O sea que el evangelio es solo para los pobres. Entonces, ¿por qué dice que los pobres? En otro momento, exactamente, Jesús había dicho en otro momento, bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando hablamos de estos pobres en espíritu, tenemos que entender qué se refiere. Nada más voy a leer un par de pasajes. Hoy tengo muchos pasajes paralelos, los leo yo para no tomar mucho tiempo, puedes anotarlo si quieres. Que habla de los pobres en espíritu. Sofonías 3:12. Dice allí, y dejaré en medio de ti a un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El pobre tiene ciertas características. En este pasaje particularmente habla de que el pobre tiene confianza en Dios. De cierta manera todos somos ricos. Jesús lo dijo, ¿tienes 2 pares de sandalias? Y ya si vamos nosotros a nuestro nuestro ropero, nos vamos a encontrar que no hay 2 pares de zapatos. Hay más. Considérate rico. Tenemos bastante. Podemos considerarnos ricos. A lo mejor vivimos día a día en la cuestión económica, pero Dios nos ha dado muchas riquezas. En cierta manera somos ricos. El problema de las riquezas es que hay veces que nos arrebatan la confianza en Dios. Y una gran característica del pobre es que necesita confiar en Dios, porque depende de Él. Y a veces, en la medida que se nos olvida, cuando nos levantamos y nos vamos a trabajar y de pronto empezamos a confiar en que tengo un trabajo seguro. Hoy en día es muy fácil tener trabajos asegurados. Ya estoy contratado, tengo un contrato de que voy a ganar tanto. Pero imagínate en esta aldea, ¿el trabajo era asegurado? Ahí en Nazaret, donde se tenían que levantar y tenían que ir y sembrar, cosechar, y podía venir una inundación, una sequía, hasta un granizo, y te quedas sin nada. El pobre tenía que confiar en Dios. Mateo 5:3 es el pasaje que menciona también esto. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que el pobre, una de las cosas que reconoce
es que tiene una necesidad y por esa necesidad necesita depender en Dios. ¿Y sabes qué es lo que Dios pide de ti? Que seas pobre, no económicamente, pobre en espíritu. No estoy hablando aquí de que tienes que ser rico, tienes que ser pobre. No, o sea, tu condición que tengas económica, necesitas tener pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque tienes una gran necesidad espiritual y necesitas de Dios. Hoy, date cuenta de tu necesidad. A una iglesia, en las cartas a las iglesias de Apocalipsis, le dice aquí el ángel: tú piensas que eres rico, tienes muchas riquezas y no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que eres un pobre, miserable, ciego, pobre y desnudo. Repetí pobre y no. Miserables espiritualmente somos, tenemos necesidad de Él. Y así como un pobre busca el sustento diario, busca a Dios, vuelvo al principio, que sea tu costumbre levantarte y buscar a Dios. Y en algún momento del día, no sé en qué momento, de acuerdo a tu agenda quede, agenda tiempo con la palabra de Dios. Lee la Biblia. Encuéntrate con Él. Ten tu tiempo devocional. Acostúmbrate a hacerlo. Pobres en espíritu son aquellos que conocen su necesidad espiritual y a ellos Jesús les viene a dar ¿qué? Las buenas nuevas. Dice, a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas que Jesús viene a dar? Aquí no está hablando Jesús, vengo a morir por ustedes. No, esto parte de lo que Jesús viene anunciando. Vamos a ver esencialmente qué es lo que Jesús viene anunciando y cómo también es aplicable a mí. Hoy, las buenas nuevas incluyen la cruz, pero en este momento inicial de Cristo, Jesús viene a dar estas buenas nuevas que se cumplen en la cruz, pero aún la cruz era algo revelado en el Antiguo Testamento, si bien, pero no era claro todavía para muchos. Todo iba apuntando hacia la cruz. Mira las buenas nuevas de Jesús. En primer lugar, libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos. Así que esta cautividad era algo ya conocido para Israel. ¿Cuándo Israel fue cautivo? En Egipto. Cuando estuvieron esos años, 400 años esclavos ahí en Egipto, ellos sabían lo que era ser esclavo, buscaban libertad. Y Dios les envió a un libertador, que era Moisés. Pero ahora, Mesías, Cristo, venía a pregonar libertad, ya no de una nación. Así como la pobreza no era una pobreza material, esta libertad era también una libertad no material. La pobreza era espiritual, la libertad es espiritual también. Esta es la peor de todas las esclavitudes, la esclavitud del pecado. En Gálatas 5, versículo 13, dice, acompáñenme brevemente, según yo lo tenía aquí, no me lo lee. Gálatas capítulo 5, dice versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. El contexto de este pasaje, brevemente quisiera tomar algo. Dios nos ha dado libertad, y Dios nos dio una libertad cual que ni siquiera Él mismo pretende meterse con ella. En otras palabras, Él no te obliga a amarle. Él no te obligó a venir hoy. Si estás aquí, fue porque tú, en tu libertad de elección, decidiste venir. Pero ¿sabes qué? Dios tampoco te obliga a servirle. Así como no te obligó
Los 3 llamados de Dios a los hombres, ¿recuerdas? Dios no te obligó a ser salvo, Dios no te obliga a ser santo, Dios no te obliga a servirle. Dios te invita a hacerlo, te lo pide y en ocasiones te lo exige, pero ¿sabes una cosa? No te obliga. Él te dio a ti la libertad para elegir. Tú pudiste elegir creer o no creer. Tú puedes elegir santificarte o no santificarte. Y tú puedes elegir servirle o no servirle. Estás aquí hoy, pero es tu elección poder servirle. Y sabes, la forma en que nosotros mostramos al mundo que tenemos a Dios en nuestros corazones, ¿cómo es? Amándonos unos a otros. Y sabes, tú tienes la libertad para venir y regresarte a tu casa y no hacer nada por la necesidad de los hermanos. Pero Dios nos salvó, no nos obliga, nos salvó para que nos sirvamos unos a otros. Fíjate el final del versículo, dice, si no, lo voy a leer completo. Dice, estoy en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es decir, Dios te dio la libertad que quieras, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esa libertad, finalmente entonces, soy libre, puedo yo decidir no venir el domingo y quedarme a ver algún partido de fútbol. Puedo yo decidir no ser santo y satisfacer mis necesidades o mis supuestas necesidades, porque las necesidades Dios te las satisface sin tener que pecar. Pero ¿sabes una cosa? Puedes tú también decir, no necesito servirle a Él, no me obliga. Pero fíjate que dice, no uses esa libertad como ocasión para la carne. Dios te ha hecho libre. Que esa libertad no te lleve el pecado. He escuchado mucho decir, entonces qué fácil, no, nada más creo en Cristo y voy al cielo y hago lo que yo quiera. No. Bueno, haz lo que quieras, pero Dios como un padre al que ama disciplina, Dios te puede castigar. No uses esa libertad como ocasiones de la carne. Al contrario, ¿qué tienes que hacer? Servíos por amor los unos a los otros. Sabes que muchas veces sí es pesado, es cansado. El hecho de que además de que yo tengo mis necesidades, mis luchas, mis preocupaciones, llega un hermano y tiene sus luchas y yo digo, no, con las cargas que yo tengo ya son suficientes. Pero ¿sabes qué? Dios nos puso para estar hombro con hombro, para no dejar solo al hermano. Así que sí, ¿saben qué, hermanos? Tenemos que ser más conscientes unos de la necesidad de otros. Mucho de esto se nota en la iglesia también, como hermanos lo notamos. Yo quisiera animarles, exhortarles a todos aquellos que les sea posible, no dejen de venir los viernes. En los viernes nos hemos dado cuenta de situaciones. Recuerda, hoy no tenemos aquí a Arturo y Adis. ¿Saben lo que pasó el viernes pasado? Que nos compartía. Son situaciones de ella y que le duelen en el corazón. Perdió en una semana a 2 parientes. Falleció un hermano suyo y un sobrino. Recuerden cómo es la situación de Nicaragua ahora, entre el ejército y jóvenes y demás, hay, podría decirse, una revolución en gesta. Pues resulta ser que entraron personas armadas a la casa del sobrino, sacaron al sobrino y lo asesinaron. Y la verdad que eso le dolió muchísimo a Adis. Y hoy también pues hay que estar orando por ella porque tuvieron que irse porque unos familiares de Adis, su hija y su esposo fueron detenidos ahí en la Ciudad de México, allá en Nicaragua. Okay. Sí. Así que la situación en Nicaragua está difícil, para los Avante también está siendo muy difícil. ¿Sabes? De ese tipo de cosas uno se entera en la reunión de oración. A veces uno, si toma el tiempo aquí compartirlas, uno lo sabe. Pero ¿sabes una cosa? Servíos por amor los unos a los otros, se trata también de eso. Se trata de orar por ellos, se trata de estar al tanto.
Llámenle, mándenles un mensajito. Yo sé que a lo mejor si salimos todos y le mandamos 40 mensajes, va a ser un poquito abrumador, pero ¿sabes una cosa? Le va a ayudar. ¿No los lee, dicen? No le haya mucho al celular. Entonces, vean la forma también ahí de estar en contacto con los hermanos. Hoy nos hacen falta muchos hermanos, sabemos que algunos por la cuestión de vacaciones no están o demás, pero necesitamos fortalecer eso, hermanos. Servíos por amor los unos a los otros. Cristo vino justamente a eso, a dar libertad, pero esa libertad que te lleve a servir. ¿Sabes cuál es la palabra servir? Esclavízate. Soy libre y soy esclavo. Soy libre. Pero ¿sabes qué hacía el esclavo que era liberado y quería aún así servir a su amo? Se le llamaba el esclavo de amor. Aquel que venía y decía voluntariamente, soy libre, tú me liberaste, pero quiero servirte porque te amo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Somos libres, pero sirvámonos con la libertad que tenemos de decir no. Hoy no puedo, no tengo los recursos. Hay momentos en que tienes que tener la libertad de decir no, pero ¿sabes qué? Cuando Dios te da y tienes a la mano el poder ayudar, hazlo. Y sé que Arturo y Adis no están pidiendo dinero. Ellos necesitan otro tipo de servicio ahora. Habrá momentos en que algún hermano necesite despensa, dinero. Sirvámonos por amor unos a otros. Cristo vino entonces a dar buenas nuevas como un gran predicador. Dio buenas nuevas de liberación, dio buenas nuevas de iluminación, porque dice también, vamos a regresar acá al pasaje, me ha enviado primero, dice, a dar buenas nuevas a los pobres. Pero también dice aquí, me regresé un poquito, ya vimos lo de las buenas nuevas. A pregonar libertad a los cautivos, esa es libertad. Segundo, vista a los ciegos. Entonces, este predicador pregona libertad, pregona también iluminación. Juan capítulo 9, versículo 39, leo el pasaje, dice, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. No sé si recuerdan ustedes la película de Matrix. ¿Te acuerdas de la pastilla de Matrix? ¿No? No muchos no la vieron, entonces no me va a servir mucho mi ilustración. Resulta ser que en Matrix, les platico, viven una vida común, pero que realmente, ¿te acuerdas que estaban adentro de una máquina y nada más era todo estaban como dentro de un programa de computadora? Y cuando viene acá el negro le ofrece las dos pastillas, había dos colores diferentes, una lo iba a dejar ahí viviendo como vivía, pero la otra le daba la oportunidad de ver la realidad. Y nosotros sabemos que no estamos en una Matrix como esa, pero sí muchas veces vivimos tan engañados, tan metidos en nuestra propia vida, que dejamos de ver el mundo como Dios lo ve. Un ejemplo de ello, acompáñenme, ando corto de tiempo, yo creo que este pasaje lo tenemos que ver, aunque vamos bien avanzados, pero el tiempo va rápido. Por favor, acompáñenme a Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6, para ver un ejemplo también de esto, de esta ceguera espiritual que tenemos, pero de una forma más literal. Segunda de Reyes capítulo 6. Versículo 12. Desde el versículo 8 comienza hablando de Eliseo y los sirios. Nada más meto el contexto aquí para avanzar un poquito más rápido. Resulta ser que los sirios querían ponerle trampas al rey de Israel, pero nunca le caían las emboscadas que le preparaban. Entonces el rey sirio se enojó mucho y preguntaron, versículo 12, fíjate. Uno de los siervos le dijo, no, señor, no hay ningún traicionero aquí que le dé aviso al rey, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Entonces el rey de Siria dice, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo.
Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió ahí el rey gente de a caballo y carros y un gran ejército para atrapar a un hombre, a Eliseo, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Llega la mañana, versículo 15, y dice que salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, salió Eliseo, o sea, los carros acá no hubo guerra ni nada entre ángeles y humanos, sino que fueron heridos con ceguera, dice. Esta ceguera parece ser que no es ceguera de que no veían, sino que era como confusión. Veían, pero no veían. Y fíjate lo que pasa. Baja Eliseo, llega aquí con el ejército sirio que venían a buscarlo a él, y les dice, no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria. Samaria era la capital del reino de Israel. Estamos aquí en una ciudad con ejército, una ciudad amurallada, y así que los lleva, todo este ejército de Siria, los lleva a Samaria, y dice versículo 20, cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, evidentemente el ejército de Israel era más grande que este ejército de Siria, le dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Y él respondió, no los mates. ¿Matarías tú al que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando hubieron comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a tierra de Israel. Qué lección para ellos, ¿no? Fíjate, dar vista a los ciegos. Estos hombres, viendo, no veían, fueron cegados. Tenemos acá dos, a uno que viendo no veía. ¿Cuál fue el primero que viendo no veía? El criado. Él se levantó y se asustó, vio la ciudad con carros y el ejército ahí rodeando la ciudad. Dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y Dios le abrió los ojos para que vea. Y tenemos a los otros, el ejército, el cual fue cegado. Y fueron guiados en confusión, llevados, justamente ellos le ponían emboscadas al rey de Israel, y ellos cayeron en una emboscada que ni siquiera se les preparó. Se encontraron ahí en medio de Samaria, ante el rey de Israel y su ejército. Miren, muchas veces nosotros podemos estar ciegos a las necesidades, viendo solamente lo que a mí me importa, buscando solamente lo que yo quiero, y eso es ceguera. Por eso dice Jesús, para que los que ven, no vean, ni entiendan. Espero que no sea ese tu caso. Quita la venda de tus ojos, porque Cristo vino para quitarte esa venda, para que veas la necesidad, para dar vista a los ciegos. Agarra la pastilla correcta en Matrix para que veas la realidad. Y la pastilla correcta es la palabra de Dios para nosotros. Esa va a mostrar la realidad. Mira a los hermanos. Así que una vez más, invitación a que nos acompañen en la reunión de oración. Comparte tus necesidades. Hay veces que es tanto las dos problemas. Tanto el que no quiere ayudar como el que no quiere ser ayudado y no comparte.
Sigamos porque se nos va rápido el tiempo. Regresemos, por favor, a Lucas 4, porque está la tercera. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Esto es algo que se hacía un año cada 50 años en Israel. ¿Sabes cómo se llama? El año de jubileo. ¿De dónde viene la palabra jubilación? La jubilación, un día de júbilo para muchos, ¿no? Porque ya no tienes que trabajar más y te van a seguir pagando. Viene esto de una palabra, la jubilación del esclavo. Eso era, ser esclavo y de pronto tenías libertad. Cada 50 años, eso significaba que en algún momento de la vida todo esclavo obtendría libertad. Pero este era un jubileo especial, proclamar libertad a los esclavos. ¿Por qué? Dice que era la tarea que venía a hacer Jesús. En este jubileo, Cristo proclama que Dios, al que hemos ofendido, Él, el ofendido, estaba dispuesto a reconciliarnos con Él a través de Cristo. Si tú lees ahí en 2 Corintios 5, hablamos de ese ministerio de reconciliación. Lo tenía aquí, pero no quiero tocarlo para no alargar el tiempo. Termina diciendo, este es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que yo puedo encontrarme con el Señor y recibir esa libertad. Si tú has sido liberado, sirve por amor. Vino como un gran predicador. Esos fueron los puntos de ahí. Vino, en segundo lugar, como un gran médico, porque dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Sanó enfermos, pero la sanidad más importante que Él vino a dar no fue la sanidad física. ¿Recuerdas cuando bajaban, vamos a ver esa historia más adelante, cuando bajaban a este paralítico desde el techo porque no había manera de entrar a la casa? Y Jesús lo vio y le dijo inmediatamente cuando lo vio, hijo, tus pecados te son perdonados. Y empezó el debate ahí. ¿Cómo puedes perdonar pecados? Jesús atendió primero la necesidad más importante, después la menos importante. ¿Y sabes cuál es la más importante? Su sanidad del alma, sus pecados. Y a lo mejor hoy estás bien preocupado porque Dios no atiende lo que tú crees que es tu necesidad más importante. No hay suficiente dinero. Siempre el dinero es el problema, ¿verdad? Todo se arreglaría con un poquito más de dinero. Parecería ser que es así. Pero a Dios no le importa eso. Y Dios está viendo tu alma y viendo que hay necesidades más importantes que esa, las cuales tienes que atender antes. Él vino como un gran médico, pero quiere sanar tu alma antes de poder sanar o proveerte necesidades. ¿Cómo está tu alma? Amargura, dolor, resentimientos. Llévalos ante Cristo, llévalos ante el médico. Dios, Cristo es Jehová Rafa, Dios que sana. Lleva tu alma, derrama tu alma y permítele que entre. A veces el bisturí es doloroso, pero quita esas cosas que lastiman. Y vino en tercer lugar como un gran redentor. Él pone en libertad cautivos y oprimidos. Cristo tenía libertad para liberar a aquellos que habían sido cautivados por el diablo. ¿Te acuerdas aquella mujer que estaba encorvada y Jesús la sanó en sábado? Y Jesús puso un ejemplo. Ustedes desatan a su animal de carga para que beba agua en sábado. ¿No debería esta hija de Abraham que Satanás había atado hace 18 años desatarla de esa atadura en el día de reposo? Él vino a liberar. Hechos 10:38 dice, hablando de Jesús, en este sermón, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, esta capacidad con la que empezamos a hablar, y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Así que en todo esto, voy a terminar el pasaje, dice versículo 20,
Terminó de leer este pasaje y Jesús dice que enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él, por varias razones. En primer lugar, la forma en que lo hizo, parece ser que fue algo fuera de género. Leyó 2 versículos, ni siquiera completos, ya lo vamos a ver ahora, y se sienta. Y entonces dice, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto comenzó a cumplirse desde el bautismo, inicio del ministerio público de Jesús, y se cumplía con la predicación y con los milagros de Jesús. Pero hay un pequeño texto que Jesús omitió de Isaías 61, 1 y 2. No sé si alguien ya lo vio. ¿Qué fue lo que no leyó Jesús? Tengo aquí Isaías 61. Lo leo, si quieren ustedes, si tienen el pasaje en Lucas, miren Lucas, yo leo Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Quizás las palabras son distintas algunas, pero hay particularmente una frase que Jesús omitió. No, eso sí lo dijo Jesús. En el final, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesús leyó este pasaje omitiendo esto del día de la venganza. ¿Por qué? Porque no había llegado el día de la venganza. Si Jesús hubiera leído el día de la venganza, entonces no podría haber dicho: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque eso todavía es futuro. Una coma separa 2000 años en el pasaje. El día de la venganza ocurre cuando Cristo viene a la tierra. Al principio, yo creo que aquí en adelante puedo leer un poquito más rápido. Vemos que de buena gana lo escuchaban, pero luego cuando empezaron a preguntarse aquí, fíjate, versículo 22, todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces ahí, cuando empezaron a preguntarse si él no era el hijo de José, empezaron a pedir señal por su incredulidad y quisieron despeñar a Jesús. Dice el pasaje, versículo 23, él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que has oído, que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió Jesús: de cierto os digo que ningún profeta se acepta en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Muchas viudas había en Israel, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, o sea, una gentil. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Muchos leprosos había en Israel, profetas judíos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, un gentil. ¿Cómo los haría sentir esto a los judíos? A los gentiles son los que están aceptando, ustedes están rechazando. Entonces, versículo 28, dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cómo cambiaron las cosas tan rápido, no? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo sucedió esto de que pasó por en medio? No te sé decir si se quedaron paralizados o, desde mi perspectiva, Jesús era un hombre fuerte. Ya vimos cómo echó a los cambistas y nadie se le puso al tú por tú. Creo que se les fue. En mi opinión, se les fue. Varias ocasiones hace esto. También en el templo, en una ocasión se les fue. Lo querían agarrar y se les fue.
En fin, en cuanto a esto me gustaría nada más cerrar recordando que luego de su rechazo, Jesús se va, parte de aquí, versículo 31, que será el próximo estudio que me toque dar, desciende Jesús a Capernaum y ya veremos lo que sucede en Capernaum. En Capernaum será la base de Jesús y bueno, ahí ya lo estudiaremos. Repasemos los puntos. Lo que vemos aquí es la obra del Mesías, su capacidad, su comisión y su obra. ¿De dónde venía su capacidad? Del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la comisión? Ir y anunciar. ¿Y cómo lo hizo? Con el poder del Espíritu Santo hizo su obra. Somos lo que Jesús era, predicadores del Evangelio. Somos como médicos al mundo y somos como liberadores de esclavos. La obra que Jesús comenzó a hacer, hoy es tuya. No te distraigas con las tareas de este mundo que te cieguen de ver la obra de Dios. Id significa, está en un tiempo perfecto, lo cual significa que mientras tú haces tu vida en este mundo, mientras trabajas, viajas o hagas lo que tú hagas, que Dios te da y te bendijo con tu trabajo, mientras lo haces, sirve a Dios. Eres predicador del Evangelio, eres médico al mundo y eres liberador de esclavos. Tenemos ese mensaje. Tenía más versículos para agregar, pero el tiempo se nos ha ido. Cumple tu obra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque la obra de Cristo fue grande, pero tú lo capacitaste, mi Dios. Él dependió en ti, en tu Santo Espíritu. Te agradecemos, Santo Espíritu, porque tú obraste en Cristo, Señor, haciendo y obrando milagros, señales. Hoy en día, mi Dios, también podemos ver tus milagros, Señor, cómo obran en nuestra vida, transformándonos, separándonos, Señor. Y hoy, Santo Espíritu, te agradecemos, Señor, porque tú nos capacitas para llevar tu obra. Padre, agradecemos, Señor, por haber enviado a tu Santo Espíritu a nuestras vidas. Y, Señor, rogamos para que nuestros corazones también estén dispuestos a responder a su obra. En tu nombre oramos. Amén.